La globalización es un proceso histórico de integración mundial en todos los ámbitos: económico, político, tecnológico, social y cultural. Como su nombre lo indica, engloba a varios países del mundo y lo convierte en una aldea global. Se han desaparecido esas fronteras económicas y de comunicación que se habían venido dando en los diferentes países. Ahorita ya la expansión capitalista se da en la mayoría de ellos y son los que participan dentro de la globalización. Por esta misma se han modificado y ha tenido impacto en lo que son los aspectos económicos, políticos, educativos y tecnológicos. La globalización tiene características específicas. Es un fenómeno en todo el mundo, es universal y abarca la vida humana y social de todos los países que lo integran. Es desigual y asimétrico, ya que repercute de forma diferente dependiendo el nivel de desarrollo de cada país. No es lo mismo un país primermundista que un tercermundista o un segundo mundista. Es impredecible, los resultados no se pueden anticipar, depende de la conectividad y las telecomunicaciones, eso es esencial, y supone una reorganización dentro de la producción de todos los países que participan. También se da la globalización de mercancías y la uniformidad en la forma del consumo. Es un modelo financiero mundial. Hay que recordar que como todo modelo económico, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, eso es muy importante. Dentro de las ventajas que tiene el modelo de globalización es un desarrollo de mercado global, una interconexión entre las sociedades con accesos a recursos informáticos, dependiendo también del nivel de desarrollo de cada país que lo integran. Hay una circulación de bienes y productos importados, aumentan las inversiones extranjeras y también el desarrollo del comercio internacional. Esto favorece mucho las relaciones internacionales porque los países se tienen que poner de acuerdo y buscar siempre el bienestar de todos los que lo integran. Hay un proceso de intercambio cultural por lo mismo y aumenta el turismo, que es una actividad terciaria muy importante y base de la economía de muchos países. Se da un desarrollo tecnológico porque todos los países que entran a esa globalización se tienen que poner a la vanguardia tecnológica. Muchas veces no se logra por la infraestructura y el desarrollo que tiene ese país, pero sin embargo tratan de hacer lo mejor posible. Dentro de las desventajas está la incapacidad del Estado nacional para tener el control y la administración, ya que también entran particulares. Entonces ya el Estado no tiene la misma carga que tenía anteriormente. Hay una obstaculización del desarrollo del comercio local, ya que se debe de igualitar el local y el extranjero. Hay aumento de intervencionismo porque muchos países, de acuerdo a sus propias necesidades y a sus propios beneficios, pues influyen en los demás. Hay una concentración de capital en algunos grupos multinacionales o transnacionales. Hay una brecha en la distribución de riqueza, ya que pues son muy pocos los que tienen la mitad de la riqueza de todo el mundo, es un 1%. Otros 2.000 millones pertenecen a la clase media y 27.000 millones viven en la pobreza extrema. Entonces padecen hambre y esto da una brecha pues tremenda en la distribución de las riquezas. Se construyen hegemonías y eso también no permite tener una identidad local. Hay una uniformidad en el consumo y eso también pues repercute porque no todos los países tienen el mismo consumismo que uno de primer mundo que uno tercermundista.
Bien, observen su mapa de la 202, la página 202, el mapa 3.2. Ahí nos dice qué países reciben más migrantes porque la globalización también influye mucho en el aumento de la migración internacional por buscar una mejor economía o ir huyendo de las guerras y conflictos. Otro proceso que también vamos a ver es el neoliberalismo, que es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas. Defienden la participación del Estado en la economía y también da un crecimiento económico y social en un país. Surgió en 1970 a través de la Escuela Monetaria de Milton Friedman. Esto a raíz de la falla de la economía mundial que se dio en 1973 a causa del aumento de los precios del petróleo. Entonces, él ante esa crisis económica dio esa opción que se utilizara el neoliberalismo. Suele relacionarse con las políticas, amplía la liberación de la economía, el libre comercio, las grandes reducciones en los impuestos y del gasto público y minimiza la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Favorece el sector privado, principalmente que está integrado por empresarios y consumidores, y asume algunos gastos de los impuestos del contribuyente, ¿no? Que vea que sus impuestos pues están trabajando y con eso el país vaya progresando de manera paulatina. Bien, el proceso del neoliberalismo económico tiene una serie de ventajas y consecuencias. Dentro de las ventajas que tiene es el libre mercado, que es un aspecto muy importante porque se da un mercantilismo sin fronteras. Los gobiernos ya no solamente limitan a su país los negocios, estos pueden llegar más allá y a más consumidores, rompiendo las fronteras, pueden hacerlo en otros países, sin la autoridad del Estado. Entonces también se le quita ese poder de cierta forma al Estado, porque las empresas pueden captar más clientes y pueden lograr consumidores aún en países que están pues a millones de kilómetros, ¿no? Otra es la competencia, que como ya les habíamos comentado cuando vimos lo del comercio, si un producto o servicio no me satisface, tengo más gamas para irme con el que a mí me convenga y eso entra dentro de la competencia. Las empresas buscan competir para ofrecer su producto o servicio y es un punto importante porque también los consumidores pues tenemos más opciones de elegir lo que más nos convenga. Esto también da pauta a que las empresas extranjeras pues busquen sus propios recursos o estilos únicos y los implementen en otro tipo de sociedad para tener una competencia con lo que es los servicios o los productos nacionales. Las desventajas que tiene el neoliberalismo o los efectos negativos que tiene son que, pues no, los intereses son de unos cuantos, ¿sí? No todos tienen acceso al tener un sector industrial pues más avanzado, algunos quedan en desventaja al no tener ya la autorización del Estado, pues esos consumidores dan riqueza e incrementan solamente a una porción, pueden ser particulares principalmente. Se dan los monopolios, ¿qué quiere decir? Bueno, de monopolios quiere decir de uno solo, que una sola empresa absorbe toda esa competencia y no permite participar a las demás. Tiene más recursos y eso se da en grandes firmas. Se da una desigualdad
económica y hay mucha diferencia entre las clases sociales. Eso se venía marcando desde 1990 en todo el mundo, que hay personas más ricas y pues las más pobres siguen permaneciendo igual. Entonces hay esa desigualdad. No todos tienen acceso a los mismos servicios ni a los mismos productos. Entonces también ese modelo neoliberalismo hace más marcada esa desigualdad de que algunos pues no puedan pagar una educación privada, por ejemplo, o la tengan del gobierno, o definitivamente pues no la lleguen a tener, ¿no? Es un ejemplo. O algún servicio médico. La privatización también de la salud, de un hospital particular no es la misma que de un hospital de gobierno. Entonces ahí está muy marcada esa desigualdad. Otras desventajas que tiene el neoliberalismo son los problemas económicos, ya que estos se exhiben en forma de duda, se da un incremento en el combustible, se aumentan los costos de la comida y pues como habíamos visto y mencionado anteriormente, no todos podemos pagar los mismos servicios y eso marca más una desigualdad dentro de un mismo país. Aparte de que también aumentan los problemas ambientales y de derecho, ya que muchas industrias o empresarios, con tal de lograr sus objetivos, pues también afectan la vida de otras personas y van destruyendo algunos ecosistemas por la construcción de fábricas. El gobierno también permite esto y pues hay muchos desplazamientos de animales, pierden su hábitat, se produce más contaminación, las personas que están o viven ahí cerca pues también se ven afectados o de plano son arrojados de las tierras donde vivían. Hay productos químicos que se desechan en los ríos, en los lagos y llegan hasta el mar. Y toda esa contaminación pues nos perjudica a todos, aparte de que no respeta los derechos humanos. Bien, en su página 203 de su libro hay un mapa, el 3.3, en donde se puede ver el tamaño de los países según su economía. De acuerdo a la economía que tiene cada país, ahí se puede ver cómo está el neoliberalismo en cada uno de ellos. Otra cosa que podemos observar en su libro, en la página 204, hay una tabla que dice crisis económica. Ahí nos marca cuáles han sido las principales crisis económicas desde 1990. Ha sido la deuda en América Latina, la del peso mexicano, la de los países asiáticos y de Rusia, la crisis argentina, una gran crisis internacional en el 2008 y en el 2011 la crisis del euro en la Unión Europea. ¿Qué es una crisis económica, chicos? Es una fase determinada por un ciclo económico que se caracteriza por tener efectos negativos. Es una recesión, no hay dinero, es una contracción o depresión económica. No hay el flujo de dinero, todo empieza a escasear, los países empiezan a aumentar sus precios, entonces es un fenómeno frecuente dentro de las sociedades contemporáneas. Incluso ahorita con lo que se está viviendo en el mundo, se prevé que haya otra crisis económica, no muy lejos por todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Bueno, suele ocasionar daños sociales, patrimoniales e incluso políticos. Se han llegado a dar guerras dentro de los propios países por las crisis económicas que sufren. Hay tipos de crisis económicas conforme a su naturaleza. Hay crisis agrarias, que son las del campo, porque no hay alimentos y hay demanda de ellos. Hay crisis de suministros, como lo son la luz, el agua, o ahorita que ya tenemos el internet, pues también estos se dan por alguna catástrofe natural o que los encargados de dar ese servicio se lleguen a poner en huelga. Hay crisis de oferta, que es un bien o un servicio que no es satisfacido
en la demanda que el país en ese momento requiere o necesita. También se puede dar que un producto aumente su precio y no haya la capacidad económica en los consumidores para pagarlo. Esta crisis muchas veces demandan el exceso de oferta o caída de alguna demanda y esto desequilibra el ciclo económico. Dentro de una crisis económica hay ciertas características. La primera son los inconvenientes y un funcionamiento en el sistema económico. La calidad de vida de ese país se ve amenazada en las áreas sociales y políticas. También puede surgir una inestabilidad en los mercados, lo cual supone dificultad para continuar con la economía a un nivel global y participar con otros países. Eh, Esa inestabilidad se puede dar solamente en un sector o puede darse en todo el país. También entre las causas más comunes están las malas políticas económicas, que son, eso es por parte del gobierno, las catástrofes naturales, sociales o políticas, como son los terremotos, las guerras, algún tsunami. Eso también demanda más productos y servicios y puede que el país no los esté dando o no tenga lo suficientes para todos sus consumidores. Y la fluctuación en el precio de la materia prima, que en este caso el principal es el petróleo. En base a eso se sacan eh, pues los costos de muchos otros productos. Entonces, esto es muy importante. Estas crisis económicas son periodos de ajuste, perdón, que se dan en los gobiernos. Son guiados por políticas neoliberales y ellos hacen como gobierno algunas cosas para salir adelante, como reducir los salarios de los trabajadores o recortar el gasto en los servicios sociales como son salud, educación, o cierran empresas u oficinas, que pues ustedes en este momento van a ver que por lo que estamos pasando pues sí va a haber un poquito de desempleo aunado a lo que ya estaba. Pues esto genera eh, inconformidad dentro de la sociedad, pero hay veces que es necesario hacer esos ajustes ujú, para precisamente volver a activar la economía de un país. Eh, el nuevo nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación de una nación. El nacionalismo ahorita se entiende eh, como pertenecer o ser legítimo a un sector de un país. Anteriormente lo llamábamos patriotismo, pero ya posteriormente se convirtió en nacionalismo. El nacionalismo lo vimos muy palpable y al 100% durante la Segunda Guerra Mundial, con Alemania que se creía la raza superior, la raza aria, pero también entraron en este nuevo nacionalismo lo que fue Italia y Japón. Italia con el fascismo y Japón pues con el imperio japonés, ¿no? Se creyeron más que los otros, cayeron en un fanatismo y bueno, fue tan así que se enfrentaron a casi todo el mundo para sobrepasar su nacionalismo. Existen diversos ejemplos de nacionalismo. Está el nacionalismo romántico, el étnico o el cultural, el religioso, el cívico o liberal, el económico, banal, el musical, el integrador, el desintegrador y el de una tercera generación, entre otros. Actualmente un modelo de nuevo nacionalismo que es palpable
es la retórica de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con su America First, América primero. Entonces, esto aumentó el popularismo de los partidos nacionalistas también en Europa y ha habido mucho debate, ¿no? Porque él se considera de grupo de ultraderecha y rechaza la globalización porque defiende la identidad de su nación. Esto también ha aumentado en que los migrantes sean más atacados por los ciudadanos de Estados Unidos que pues de una u otra forma su nacionalismo ha caído también muy similar a lo que en su momento fue Alemania con el nazismo en contra de los judíos, ¿no? Ya se creen con derecho a matar a las personas y disponer de su vida solamente porque pues están buscando una mejora económica o social en otro país. Bien, la actividad que van a subir a plataforma es la actividad 1 de la página 202 con base al mapa que ya vimos sobre la globalización y es lo que van a mandar. Tienen el día de hoy en la tarde y 3 días después hábiles para mandármelo o subirlo a plataforma y que yo se los pueda calificar. Muchas gracias chicos, les pido una disculpa nuevamente. Cualquier duda lo vemos la próxima clase al iniciar y si es necesario, pues proponemos una nueva fecha para aclarar sus dudas. Gracias, excelente día, bye.